Buenas tardes, apreciados profesores. En el presente video tutorial vamos a ver cómo diligenciar un guión instruccional para el proyecto 120 OVAS 2023. Este guión está hecho en PowerPoint y la idea es que hagamos un guión diligenciado. Les voy a ir mostrando también el guión de recomendaciones, del cual ustedes pueden guiarse para diligenciar el guión en blanco que tienen en su carpeta. Y vamos a ver que el guión de OVA sigue teniendo la misma estructura pedagógica de siempre. Bueno, vamos a empezar por la diapositiva de la ficha técnica. Esta ficha es muy importante. Les recuerdo que deben llenarla en su totalidad y que deben diligenciar las palabras claves relacionadas con el tema que van a tratar en ese OVA, no en el curso global, sino en ese OVA. Recordemos que un OVA es el complemento a la información que ustedes ya dieron en el curso, a la bibliografía, a los textos como tal, a las explicaciones. Un OVA lo pueden usar para explicar un caso, para explicar se puede hacer así o no hagan esto. Es como ustedes le den el enfoque a la información que van a utilizar en el OVA. Entonces llenamos la ficha técnica primero que todo. Luego vamos a entrar con la bienvenida. La bienvenida es como el abrebocas donde le van a contar al estudiante lo que van a ver, sobre qué va a tratar este objeto de aprendizaje. Luego vamos con el objetivo de aprendizaje que se redacta específicamente pensando en este recurso, lo que se va a enseñar en este recurso, no en el global del curso. Si van a usar una imagen de apoyo, pues hacen una descripción de la imagen de apoyo, de la figura. Tenemos un guión de video de presentación que no puede durar más de 4 minutos 30. Para estos guiones de video sigue siendo el mismo guión instruccional que es el que está hecho en Word. Bueno, aquí seguimos con los presaberes. En los presaberes es una actividad y la idea es que el profesor le explique al estudiante qué es lo que quiere lograr con esos presaberes. Los presaberes se utilizan para ver qué tanto sabe el estudiante sobre un tema antes de explicárselo. Entonces la idea es que ustedes hagan una actividad y ya sea falso y verdadero, pero pues la idea es que no siempre sea un falso y verdadero una selección múltiple, sino que ustedes utilicen un caso, que pongan a reflexionar al estudiante qué harían en caso de, luego que den la explicación y ya la explicación vuelven y retoman el caso de los presaberes y le explican cuál es la manera correcta de comportarse en dicha situación. Entonces, pero los presaberes siempre es como evaluarle al estudiante qué tanto sabe de un tema antes de explicárselo. Entonces, en este caso, el profesor lo que hizo de presaber fue 5 preguntas. Para cada pregunta utilizó un slide y él utilizó un falso y verdadero. Explicó aquí, le puso un encabezado, puso la pregunta, puso la realimentación correcta e incorrecta. Esto es bastante importante, no se puede dejar de lado la realimentación. Recuerden que esto tiene un objetivo andragógico. La idea es que los estudiantes sepan por qué hizo bien, por qué contestó bien o por qué contestó mal, y si el profesor puede darle una retroalimentación mayor de por qué contestó mal y cuál es la respuesta correcta, pues mucho mejor. Aquí tenemos en otro slide el presaber, que es la pregunta número 2, en el siguiente la pregunta número 3, la pregunta número 4 y la pregunta número 5. El profe pone aquí las instrucciones para que el diseñador gráfico sepa qué hacer con estas preguntas, ¿no? Entonces aquí se visualiza la contextualización y aparece la pregunta 1, dependiendo de la elección del usuario, aparece a continuación una realimentación de acuerdo con su respuesta. Si marca B, la realimentación es incorrecta. Si marca F, la realimentación será correcta. Lleva lenguaje de señas y audio. Esto por defecto siempre lo va a llevar, entonces no es tan importante que pongan que lleva lenguaje de señas y audio. Aquí en referentes de imágenes, nosotros tenemos un documento que se llama recomendaciones, pero bueno, más adelante les explico cómo sacar las referentes de imágenes. Luego, entonces venimos con la presentación de los objetivos. El video de presentación
los presaberes y ya vamos a pasar entonces a desarrollar el contenido como tal que se le va a entregar al estudiante. En este caso tenemos definición de inventarios, el profesor puso textos, aquí puso una imagen interactiva que se va a abrir cuando el estudiante le dé clic, describió la imagen, luego él sigue con unos subtemas. Como vemos aquí en el slide anterior, él puso uno, definición de inventarios, y aquí pone el subtema 1, 2, sistemas de control de inventarios. Estas son las secciones que van cuando un tema tiene varios subtemas, entonces lo dividimos en secciones, en vez de llamarlo subtemas, lo llamamos secciones, y le podemos poner 1, 1, 1, 2, como en este caso. Aquí tenemos el 1.3, que es una parte del tema principal, y él utilizó una especie de mapa conceptual. La idea es que por cada slide no usemos más de párrafos de 5 líneas, para que no nos quede saturado de texto. Este mapa conceptual se dividió en dos slides, para que no nos quede saturado del texto un solo slide. Aquí utilizo un GIF y él quiere que este GIF acompañe el texto porque explica un poco los componentes del costo de inventarios. Es una imagen que es alusiva al texto. También, por ejemplo, aquí él va a poner unos títulos y al darle clic entonces se despliega la información que está debajo. Tenemos el tema 2, utilidad de los inventarios. Luego seguimos con el tema 3, clasificación de los inventarios. Él aquí puso una grabación de un proceso, de una pantalla. Entonces, si nos van a pasar, por ejemplo, grabaciones de pantalla o algo anexo, entonces todo debe estar en la carpeta de anexos. Y aquí, en donde dice instrucciones de diagramación, deben poner, entonces, el archivo anexo lo encontrarán en la carpeta llamada tal. Es muy importante poner el nombre de la carpeta y poner el nombre del archivo anexo, para que el diseñador gráfico sepa exactamente dónde va. Luego seguimos con el desarrollo de contenido. Aquí seguimos con contenido. Dentro de los contenidos podemos incluir un video. Ese video de contenidos es obligatorio, al menos un video de contenidos. Si ustedes quieren hacer un tercer video lo pueden hacer, pero ese sí es opcional. Pero el segundo video sí es obligatorio. Entonces aquí el profe me metió otro video de contenido. Tenemos ya después la actividad de aprendizaje. Entonces aquí el profesor explica que esto es un taller de control de inventarios en Excel. Les da la plantilla, que es el anexo. Aquí en las instrucciones nos debe contar dónde está ese anexo, dónde se encuentra. Luego sigue con la explicación del taller como tal. Entonces en cada slide va a poner una pregunta. En este slide puso la pregunta 1 con su realimentación correspondiente. La pregunta 2, siguiente slide pregunta 3, siguiente slide pregunta 4. Y así sucesivamente hasta que completa las 6 preguntas. Finalmente tenemos las conclusiones. Perdón. Y la idea de las conclusiones es que no solo sean textos resumiendo lo que se vio en el OA, porque para qué volvemos a repetir lo mismo que ya explicamos. La idea de las conclusiones es que ustedes le den tips al estudiante, lo hagan reflexionar sobre unas preguntas que les queden para que ellos investiguen, que les digan qué hacer en caso de, qué no hacer en caso de, cómo podrían mejorar, si por ejemplo explican un proceso, cómo podrían mejorar ese proceso. Entonces las conclusiones sí son un poco un resumen, pero también es algo que les puede servir adicional para complementar la información. Y luego venimos con la bibliografía. Aquí el profesor lo dividió en la bibliografía de los libros que están en biblioteca y los que se encuentran online. Y luego venimos con los créditos. Estos créditos siempre van a ser los mismos, pues ustedes ya cambian la escuela, su nombre, el año, y pues dejan el texto final, ¿no? Esta obra está protegida por derechos de autor. Tenemos un documento que se llama, otro PowerPoint que se llama Recomendaciones 120 OAS. Este documento, ¿qué es?
la explicación de cómo diligenciar el hoja en blanco que tienen ustedes, el que les acabo de mostrar ya diligenciado. Entonces aquí les explica cuál es la intencionalidad pedagógica del OVA. Este documento que les va a ayudar como a escoger qué tipo de tema van a usar ustedes en su recurso, en su OVA. Un proceso, un sistema, una resolución, una situación, un caso. Le pueden dar preguntas y respuestas. O sea, al principio en los presaberes pueden hacer preguntas y luego las van desarrollando en el contenido, actividades de repaso, actividades que desarrollen habilidades de toma de decisiones, de operaciones. Bueno, luego sigue cómo selecciono qué tipo de recurso incluir en el OVA. Les explica un poco sobre los estilos de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que los OVAs van dirigidos a todos los estilos de aprendizaje. Hay gente que es teórica, hay gente que es reflexiva, hay gente que es práctica. Entonces les explican qué consiste cada uno de los estilos de aprendizaje y les explica como qué tipo de actividades más o menos le favorecen a cada estilo de aprendizaje. Como nosotros no sabemos qué tipo de estudiantes tenemos, porque para eso hay que hacerles cierta prueba, entonces la idea es que les demos un poquito de todos los recursos para que ellos entiendan de una manera o de la otra y pues tengamos recursos para todo tipo de personas. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de OVAs ya realizados que son como los de mostrar. Hay unos que por los que se pueden guiar o ya hechos. Luego venimos con el slide 8. En el slide 8 estamos explicando, se menciona slide 4, slide 5, slide 6. Este número de slide que se menciona aquí es el slide que vamos a diligenciar en el guión en blanco. Entonces, por ejemplo, aquí les está diciendo que en el slide 6, en el guión en blanco que ustedes van a llenar, encuentran el objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje que se basa en el qué, en el cómo y en el para qué se va a entregar la información que se va a desarrollar en el OVA. Aquí está como toda la estructura temática del OVA. Luego venimos con la información docente. El OVA no debe superar los 20 slides, incluyendo toda la estructura, todo el desarrollo. Cada uno de los videos, el de presentación y el contenido, no debe durar más de 4 minutos con 30. Para los guiones de video que encuentran dentro de la carpeta, cuando ustedes diligencian el guión de video, ustedes pueden copiar los textos, ir a esta página Speech Time Calculator y ahí copian los textos y él les dice cuánto se demora más o menos el texto en ser leído. Entonces más o menos ustedes calculan cuánto dura el video. La idea es que no pase de los 4 minutos 30. También tenemos unas páginas de referencia para sacar imágenes gratis. Recordemos que en el guión de video, en la parte de abajo, dice imágenes predeterminadas. Aquí, referencia de imágenes. Entonces, URL, fuente de la imagen. Aquí es donde se van a pegar las imágenes de referencia. Por ejemplo, aquí el profe pegó una imagen, un link de referencia de la imagen. Entonces, en el PowerPoint de recomendaciones se encuentran en la página de FreePic y Pixabay para poder sacar esas imágenes gratuitas. También se explica la descripción de las figuras, cómo describir una figura. Por ejemplo, cuando se está explicando la célula, entonces cómo describir esa imagen que se está colocando. Recordemos que estos cursos también son para personas con baja visibilidad y todo lo van a leer por teclado. Entonces ellos van a ir pasando el cursor por las imágenes, por los textos y un audio les va a ir leyendo todo, les va a ir leyendo la descripción de la imagen y todo. Aquí pues nos explica lo que encontramos al lado derecho del guión, que son las instrucciones de diagramación para el diseñador gráfico y las imágenes que son la URL que ya la explicamos. Tenemos las actividades de aprendizaje. Resulta que el operador externo que nos hace estos OVAs tiene unas actividades ya predeterminadas. Entonces ustedes, precisamente para no proponer siempre el falso y verdadero en la selección múltiple, sino darle al estudiante algo interactivo, algo con lo que pueda jugar y donde él se divierta y aprenda sin darse cuenta que está jugando. Entonces tenemos unas actividades prediseñadas que si ustedes entran a este link, las pueden ver y las pueden proponer en el guión. Ya cuando diligencian el guión, bueno,
aquí en el guión de recomendaciones inclusive hay un ejemplo después de estas explicaciones. Entonces, ustedes, por decir algo, entran a este guión, a este link, les gustó el juego número 4. Entonces, cuando lleguen a la actividad de aprendizaje, ustedes dicen, escriben en las instrucciones al diseñador, quiero hacer este juego número 4 y estos son los textos para realizar este juego. Ya les voy a mostrar un ejemplo de eso. Entonces, bueno, aquí tenemos un guión de diligenciado, un ejemplo de guión diligenciado también, que va la bienvenida, el objetivo. Si ustedes quieren en el objetivo decir a qué guía, a qué rúbrica va relacionado este objetivo de aprendizaje, lo pueden hacer. Va el video de presentación, los presaberes, las realimentaciones de los presaberes. En este caso les pusimos el ejemplo de una infografía para que vean todo lo que se puede poner en un OVA, no solo texto e imagen. Aquí pusimos 3 botones, entonces se da clic en el botón número 1 y me abre esta ventanita, este slide. Se da clic en el botón número 2 y se abre este otro slide. Y así con los 3 botones. Luego sigue el video de contenido. Seguimos con los contenidos aquí. Aquí hablamos de unos números que al darles clic van a abrirnos los textos. Aquí tenemos unas tarjetas que podemos voltear y nos vamos a mostrar textos cuando las tarjetas se voltean. Si ustedes tienen un texto muy grande y quieren colocarlo aquí o sea, no les alcanza a caber en la diapositiva, ustedes pueden poner el texto por fuera, como se hizo aquí en este caso. El texto se pone aquí afuera. Listo. Luego miren la actividad de aprendizaje que se les estaba hablando del operador. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo pusimos esto. Instrucciones de diagramación. Por favor, realizar el juego número 13 con los siguientes textos. La palabra en rojo es la que debe ir dentro del pez, porque este jueguito trata de que arriba le sale el texto y falta una palabra, y todos los peces llevan una palabra distinta. Entonces uno tiene que atrapar el pez que tiene la palabra que complementa la frase. Entonces aquí se pegaron los textos que se deben poner y en rojo se pusieron la palabra que debe ir dentro del pez y esta es la instrucción que se le puso al diseñador. En rojo está la palabra que debe ir dentro del pez. Y pues se propone la realimentación, lo has hecho muy bien, pues lo hiciste así y así, o vuelve a intentarlo porque resulta que esa palabra no está bien, ¿sí? Luego seguimos ya con las conclusiones, la bibliografía y los créditos. Si nosotros vamos a la carpeta donde tenemos el guión a diligenciar, el guión de las recomendaciones, los guiones de video de presentación y el guión de contenido, en este caso este profesor le puso un guión número 3 y le anexó un Excel para que el estudiante lo descargue y lo pueda diligenciar. Por ejemplo, este anexo aquí en los anexos, en la carpeta de anexos. También debemos diligenciar esos guiones de video, entregar todo diligenciadito, muy organizadito y sobre todo tener en cuenta que las listas de chequeo para el evaluador y para el diseñador deben estar diligenciadas en su totalidad. O sea, si las listas de chequeo del diseñador y el evaluador no están diligenciadas, el gestor pedagógico no puede revisar el recurso. Hay algo muy importante y es que ustedes deben enviar un correo con la confirmación de que ya hicieron el guión. Si ustedes no envían ese correo, nosotros no nos vamos a enterar de que ya el guión está hecho para poderlo revisar. Entonces la idea es que el guión esté hecho en su totalidad, que los guiones de video están diligenciados y que las listas de chequeo también estén diligenciadas en su totalidad para poder ya pasar a revisar el guión y darle la realimentación. Y pues esto es todo por ahora. Espero que les haya quedado claro y si no los invito también a que miren el documento de recomendaciones que de verdad tiene cosas que les pueden servir mucho a la hora de plantearse su OVA y
hacerlo mucho más fácil. Que estén bien.